Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos amigos, estamos en el aire nuevamente para presentar un gran amigo de Paraná, el profesor Andrilli. Antes voy a hacer la presentación como siempre hacemos, ¿no es cierto?, con la señora Lidia Triten, viuda de Veroch. Extraña a su marido, por supuesto. Bueno, pero sin embargo, buenos días. ¿Cómo le va, Lidia? Bien, padre, bien, bien. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con las presentaciones de Rosas y un amigo que en los comienzos de este programa nos acompañó con mucha energía, con mucha fuerza, lo tenemos de nuevo, y viene nada menos que del Paraná, ¿no es cierto?, don Ricardo Andrilli. Bueno, ya lo vamos a presentar, mientras tanto, decimos lo que de rutina cada vez debemos repetir. Ante todo, que el programa de hoy es política americanista de Rosas y del federalismo y proyectos actuales de globalización. ¿Se escucha bien, no es cierto? Perfecto, padre, perfecto. Este programa se transmite Zapato de Encuentro por Radio FM Creación 97.7 de La Plata en vivo y luego en diferido por Radio Morenita del Valle 104.5 MHz, Concepción del Tucumán, como decían antiguamente. Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza, de donde yo soy también cuyano, ¿no? Bueno, Se le nota el tonito. Gracias. Bueno, y ahora me hice medio entrerriano tomando estos mates, ¿veo? Y sí, estuve bueno. con muchos compañeros de Paraná. Bueno, claro. El profesor Andrilli, Ramón Andrilli, amigo nuestro. Ricardo, padre. Perdón, ¿por qué dije profesor sí, Ricardo Andrilli? Lo bautizó, Ricardo. ¿Y eso qué es, amigo? Ricardo Ramón Andrilli, de 68 años, oriundo de La Paz, Entre Ríos, casado, 8 hijos, 9 nietos, jubilado, docente como profesor de historia, se desempeñó en ámbitos universitarios, secundarios y de capacitación docente, ha expuesto en congresos y jornadas sobre temas históricos y políticos, ha escrito en las revistas Verbos, nada menos, Gradius, nada menos, ¿no? Bueno, y cuadernos monásticos benedictinos y en Diario El Día de Paraná. Bueno, vamos a presentarlo ahora para que nos hable de esta otra faceta de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?,
que es tan agradable escucharlo, siempre interesante, porque le pone esa fuerza que le pone el profesor. Así que ahora sí, por fin, lo vamos a presentar. Espero que se escuche. Hola, profesor. Amigo, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Cómo le va, Padre Agustín? Perfecto. Sí, Perfecto. ¿y usted me escucha bien? Lo escuchamos, Sí, profesor. sí. No hace Bueno. falta que se acerque. Se escucha Bueno. bien, fuerte. Ah, Lili. Bueno, ¿cómo anda Lili? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, ¿Cómo anda? y ansioso. Bueno, muy contento de estar con ustedes, contento de estar con usted y con la audiencia de este programa tan importante que clarifica no solo cristianamente, sino patrióticamente muchas verdades que hoy parecen olvidadas y que hay que reafirmarlas. Exactamente. Y Bravo. más necesarias que nunca, ¿no? La cuestión política. Sí, así es. Mire, yo estoy Por con mi mate supuesto. también y usted con su Por mate. supuesto, Muy más bien. necesaria que nunca, y en ese sentido, Sí, no, sí. digo que vivimos un proceso de revolución anticristiana de varios siglos y que se ha dado también en nuestra historia, en nuestra cultura, y evidentemente eso también ha hecho que se haya hecho una falsificación ideológica de la historia, de los cuales Perfecto. tenemos antecedentes acá en nuestra patria, ¿eh? El tomado arquetipo de la historia oficial liberal, Bartolomé Mitre, decía que hay que hacer mentiras a designios, ¿no es cierto? Entonces no podemos, si ya desde esa perspectiva tenemos ese mandato mentiroso, masónico, digamos, no podemos estar creyendo cualquier historia que nos mete, más cuando está ideologizada, ¿no? De distintas maneras. Por eso, digamos, también la historia, en vez de ser un instrumento para la toma de conciencia y de la identidad, sin falsificarla, viendo cómo es, la han transformado en un instrumento ideológico que sirve a la dominación colonial de los distintos imperialismos en el siglo XIX y del poder globalizador ahora. Ante eso, ha habido hombres valientes como don Juan Manuel de Rosas, como San Martín Artigas, que han planteado la unidad hispanoamericana y el federalismo frente a ese globalismo imperialista y totalitario. Tal cual. Así que quedo a disposición de ustedes, alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer, o si quieren yo les voy comentando un poco el tenor de lo que vamos a hablar. No sé si se escucha bien, se recibe perfecto. Sí. Escúcheme, se escucha perfecto. Sería bueno que usted exponga primero y después al final nosotros hacemos las preguntas. ¿Le parece bien? Bueno. Los oyentes también hacen preguntas. Bueno, voy a hacer lo más esquemático y sencillo para que lo sepan. Mire, sí, yo no está perfecto, pero lo haremos esquemático y sencillo. Mire. Hágalo como la otra vez, que le salió hermoso. Comienzo. Bueno, había comenzado a decir que Donoso Cortés, un pensador español, dice que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Lo mismo podemos decir del desarrollo de la historia, que tiene también un sentido trascendente, y la intervención de la providencia, y siempre en los hechos históricos que se mezcla toda la realidad humana, política, económica, o sea, hay una cosmovisión también religiosa trascendente, ¿no es cierto? Por eso el padre Castellani y Fermín Chávez decían muchas veces, con ambos, ¿no?, que la historia argentina es una historia que tiene una doble raíz o una raíz partida, y que no es solamente una cuestión. Castellani, Fermín Chávez en uno de sus libros dice que no es solamente una cuestión meramente política, sino que es una lucha teológica, por ejemplo, la que hay entre unitarios y federales. Bueno, no son dos cuestiones de partido, en cuestiones meramente instrumentales, sino de dos cosmovisiones de lo que es la Argentina. La que se enraiza en la verdadera tradición hispanoamericana y la que se deforma por esa ira venenosa que es el iluminismo, que viene con los Borbones y continúa. Bueno, en ese sentido, justamente todo nuestro proceso de independencia estuvo atravesado de alguna manera por esas dos corrientes. Este sentido de independencia lo clarifica mucho este gran escritor argentino Enrique Díaz Araujo, donde muestra que el verdadero sentido de nuestra autonomía inicial y luego independencia estaba contemplado en el derecho positivo de las leyes de Indias, que no fue en realidad una revolución, sino un recurso a las leyes positivas ante una situación emergente como la que se dio en Europa
y en América con el tema de Napoleón y la falta de autoridad real central, que conforme a las teorías políticas, bueno, debíamos asumir nuestro propio destino, en definitiva, cosa que se fue dando. Pero el tema también luego se da cuando, después de la primera declaración de independencia, en 1815, en concesión del Uruguay por los pueblos libres de Artigas, y el 9 de julio del 16, en Tucumán, viene la gran lucha por, a ver, cómo cuaja, cómo se establece nuestro sistema de gobierno independiente. Si conforme la tradición, sin ya depender políticamente del imperio, pero sí viviendo esa raíz tradicional de raíz municipal, republicana, con una fuerte presencia de grandes conductores, o con esa ideología iluminista de importación, ya sea en su beta francesa o inglesa, que tomaron los unitarios y que luego van a reasumir los que se van a llamar liberales luego de la derrota del proyecto federal en Caseros, ¿no? Y que es la que se establece en el país hasta la actualidad, salvo excepciones que no vamos a hablar ahora porque es otro tema. Entonces, en aquel tiempo se muestra, ¿no?, el ideario sanmartiniano, compartido también por Bolívar, a pesar de cosas que podemos hablar de Bolívar, de San Martín, que en otro programa, pero que pretendían no desintegrar el imperio hispanoamericano, sino que ese imperio que ahora que asumía su soberanía en base a los grandes valores e ideales del imperio austríaco, pero ahora con naciones independientes, no tenía que destruirse balcanizándose como quería Inglaterra y los poderes imperiales, sino que tenía que mantenerse unido en la tradición, en la lengua, en la fe, en el mestizaje, inclusive racial que teníamos, y ese proyecto de hispanoamericano o América grande, o la gran nación hispanoamericana. Es una mentira, una soncera criolla, diría Jauretche, decir que nosotros teníamos que tener territorio chico porque era muy grande el país o Hispanoamérica para conformar una única unidad nacional grande. No, mentira. Cuando hay unidad en lo profundo, no afecta esa unidad al territorio grande, sino al contrario, la fortalece si se maneja bien. En cambio, los imperialismos de aquella época, Inglaterra, Francia, la emergente Estados Unidos, ¿qué quería? Balcanizar, dividirnos, para llevar adelante su proyecto imperial de tipo político y económico. La fachada ideológica, como es ahora la teoría de género para esta época, o el globalismo en aquella época, era que había que tener la democracia liberal, el liberalismo, toda la runfla, digamos, de ese ideologismo contrario a nuestra tradición republicana verdadera, y en lo económico, el libre comercio, bajo el tema de decir que la libertad de comercio es como una cuestión orgánica, como el crecer de una planta, cuando en realidad la actividad libre del sano comercio libre te responde a la voluntad del hombre, que puede ser virtuoso o vicioso. De ahí que hay otra ley, como enseña el padre Membiel, en economía, que es la ley de la reciprocidad en los cambios, que regula la economía y amerita la intervención del gobierno. Y distingo gobierno de Estado. El Estado es la sociedad política organizada. El gobierno es quien conduce eso. Y por lo tanto debe regular para el bien común, no para el bien de los buitres o de los que estén ahí manejando la cosa. Entonces, el imperialismo con la democracia liberal y el libre comercio balcaniza, destruye y hace que seamos países semicoloniales o coloniales disfrazados. No pudieron con las armas la invasión inglesa, pueden con los empréstitos y con la finanza. Ante ese proyecto desintegrador que encarna el unitarismo y el liberalismo, tenemos la reacción del país real, la reacción del federalismo hispanoamericano que se encarna por los conductores con las grandes masas, en el buen sentido, de los pueblos que lo siguen, con sus aristocracias locales y los conductores locales y esas masas montoneras. ¿Qué reclaman esos pueblos? Reclaman la independencia y defender la identidad de la lengua, de la fe, lo que es Hispanoamérica. Que por ahí puedan teñirse algunas expresiones o palabras propias del iluminismo, es una cuestión de la época, como hay veces se pega en todo, hasta en la forma de comunicarse, palabras que se ponen de moda. Pero la realidad profunda de esa revolución de los pueblos del interior para afirmar la soberanía hispanoamericana es de raíz hispanoamericana, y eso se ve en la bandera de Quiroga, Religión y Muerte, se ve en el federalismo artiguista que no reniega de la hispanidad, de un Artigas que muere exilado y muere recibiendo de rodillas, o quiere recibir de rodillas pero no puede porque está enfermo, al viático, a Jesús sacramentado, toda una cosmovisión hispanoamericana unida y cristiana. Bueno, ese proyecto
va a cuajar en lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata, acá en lo que es hoy Argentina, en la Confederación Argentina de don Juan Manuel de Rosas, a través de la unificación que se da con todas las provincias en el Pacto Federal, la delegación de las facultades extraordinarias de Rosas, y declararlo en el año 1850 por todas las legislaturas provinciales, incluida Entre Ríos y Corrientes, que luego traicionan, como jefe de la Confederación Argentina. Ahora, hasta ahí la introducción para ubicarnos, ¿no? El triunfo del proyecto del régimen hispanoamericano nuestro, sanmartiniano. No nos olvidemos que, como yo le dije a usted, el primer revisionista no fue un hombre, sino un objeto, el sable de San Martín a Rosa, por algo se lo deja, ¿eh? Y luego Rosa deja su sable a Francisco Solano López, está la continuidad hispanoamericana. Entonces, ¿cuál es la política que va a tener don Juan Manuel, digamos? En el orden interno hablamos ya la otra vez de estabilidad de aduana, proteccionismo, todo eso, unidad nacional. ¿Cuál es la política que él va a tener, digamos, en el orden exterior? Eso es importante. Muy coincidente con, por otro lado, con el ideario sanmartiniano de los libertadores y también de Artigas. No nos olvidemos que Bolívar quería hacer el Congreso en Panamá para la unificación, para que no se disgregue Hispanoamérica, amén de las cosas de Bolívar que podemos hablar, pero cuando él toma conciencia de la realidad, porque Bolívar se da cuenta, como lo usó Inglaterra al final de su vida, dice, hemos arado en el mar con la revolución. Por eso él quería lograr el Congreso panamericano ahí con América hispana, ¿no? en Panamá. San Martín lo mismo, que pretende la unidad, digamos, de las tres repúblicas que él independiza, que sean repúblicas independientes, pero confederadas entre sí, a la vez que unidas a la Gran Colombia de Bolívar, el proyecto. Y también Artigas, que habla de la unidad americana. Se habla de un sistema americanista. Artigas lo pretende vincular sobre todo con Paraguay, que está cerca, pero debido a su aislamiento, Paraguay no se pliega. Creo que fue un error de Paraguay el excesivo aislamiento respecto a nosotros. Bueno, eso es un tema para analizar después un poco lo que le pasa a Artigas en la política exterior. Pero Artigas busca eso, fíjese en el Congreso de Arroyo de la China, donde él declara el 29 de junio la independencia al izar la bandera con la veta federal. La primera resolución, que no hay documento escrito porque se perdieron o se destruyeron, pero se hay testimonio por una carta a Pueyrredón y otros documentos más, dice, nosotros queremos la total independencia de poderes extranjeros, pero los pueblos libres que estaban ahí, misiones, que eran las misiones orientales y la misión actual, Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, Santa Fe y Córdoba, media Argentina, lo que quiere estos pueblos libres es la independencia de todo poder extranjero, no solo español, sino portugués, inglés, lo que sea, y una amistad confederada, un respeto a las autonomías nuestras con las otras provincias, para unirnos en un congreso que constituya justamente la confederación. Luego, al año siguiente, en Tucumán, el resto de las provincias no fueron las litoral porque ya habían declarado la independencia un año antes y tenían temor del manejo de los porteños en Tucumán. Sin embargo, declaran por insistencia San Martín, que incide sobre Godoy Cruz, la independencia. Al principio de los reyes españoles. Y después presiona, creo que San Martín y su diputado, para que 10 días después digan el 19, y de toda dominación extranjera, porque ya había algunos pícaros que querían que la nueva nación estuviera anexada al imperio portugués. Entonces, ahí San Martín aprieta la cosa. De vuelta, el paso sanmartiniano de la independencia nuestra, pero la unidad del virreinato, que comprendía Bolivia, Paraguay, Uruguay, parte de Brasil, el sur, que nos robaron, gran parte de Chile actualmente, que también los chilenos usurparon, y confederados con la Gran Colombia, el antiguo virreinato de Perú, que está entre nosotros y la Gran Colombia, en una gran nación. Ya hay una concepción que luego Rosas la va a asumir en lo que él llamó en toda su correspondencia epistolar con otros jefes de estados americanos y con los caudillos, él le daba el nombre de sistema americano. Ese era el sistema de San Martín, de Artigas, de Bolívar, de la gran patria hispanoamericana. Por eso a Rosas se le llama restaurador de las leyes de la tradición histórica y de las leyes de la religión también se le llama restaurador. Y con esas bases él intenta siempre solidarizarse cuando hay agresiones de Inglaterra, Francia, de Estados Unidos, inclusive a distintos países hispanoamericanos, intenta lograr esa gran unidad hispanoamericana. O sea, el primer objetivo de la gran política hispanoamericanista de Rosa, el máximo, el de máxima, es la restauración de la unidad hispanoamericana, del imperio español ahora con las naciones libres, que en realidad también tiene un sentido de cristiandad o continuación de la cristiandad en América.
cuando Europa apostataba. Primer gran objetivo. Primero en la intención, el último en la consecución, porque antes de ese había que lograr dos objetivos menores de política exterior. El primer escalón era la defensa a rajatabla de la soberanía nacional, cosa que se dio contra el bloqueo francés en el 38-40 y contra el bloqueo anglo-francés del 45 al 50. Que ya hemos hablado y hemos hablado de Brigado, ahí se ha hablado muy bien, los tratados de Arana-Suter y Arana de Predul que confirman la soberanía argentina. Bueno, se defiende la integridad nuestra, inclusive cuando antes el mariscal Santa Cruz quiere arrebatar las provincias del norte, cuando Brasil intenta desmembrar a la banda oriental y arrancarla, cuando intentan fogonear a que Paraguay declare la independencia. En todos esos casos Rosas defiende la unidad del antiguo virreinato. Es decir, primer paso, la independencia nacional de lo que quedó del virreinato. Segundo paso, no romper vínculos con las partes del virreinato que por influencia extranjera y malas clases dirigentes se habían separado de la unidad. Por eso nunca le lleva una guerra ni a Paraguay, ni a Bolivia, ni a Uruguay. Con Bolivia tienen que pelear cuando la Confederación Peruano-Boliviana invade nuestro territorio. Una vez que pasa eso, Rosas ni siquiera le manotea, por así, perdónenme la expresión, pedazos de tierra a Bolivia que se lo podía haber sacado después que la derrotaron junto con Chile el mariscal Santa Cruz, sino que la respeta. Siempre una política pacificadora con las antiguas partes del virreinato para restaurarlo, ya no como virreinato, sino confederativamente, como un gran sistema geopolítico y económico. Y una vez que se lograría eso, cuando quedaba el último enemigo americano que vencer, que era el imperialismo negrero de Brasil, que no se vence por la traición de Urquiza, lograr desde ahí extender el sistema americano a todo el resto de las otras partes de Hispanoamérica, que es el tercer escalón, la gran unidad o política americana. Esa es la gran política exterior, que por otro lado, como todos los que han observado los procesos políticos y han estudiado en serio política sin ideología, tienen totalmente claro que la gran política es la política exterior, porque es como la expresión de la personalidad de una nación, es como mostrar la unidad de destino universal, es decir, de José Antonio Primo de Rivera, en el plano internacional, cómo se proyecta lo que es hoy Argentina, lo que eran las Provincias Unidas del Virreinato y lo que era la gran nación hispanoamericana, en el contexto mundial de acuerdo a la providencia. Y en ese sentido yo creo que Hispanoamérica dio una palabra importante en el siglo XIX, frustrada por el liberalismo extranjerizante, que llevó al sistema liberal capitalista, cuando nos hablan ahora de volver a la potencia argentina después de caído Rosa, en la época del liberalismo y esto, nos hablan de volver a un país con vacas gordas y peones flacos, y donde los criollos fueron exterminados por las racias de Mitre y de Sarmiento en el oeste, y donde se los explotó a los gringos en el suburbio, en el conurbano suburbano de las grandes ciudades, como el proletariado del capitalismo, que ni siquiera fue un capitalismo nacional, sino que fue un sucedáneo del capitalismo británico, con la Argentina agroexportadora, cuando podíamos tener todas las industrias nosotros desarrolladas, como lo quería Rosa, con la ley de proteccionismo que se iban desarrollando. No, ahora la Argentina de peones flacos y vacas gordas, con estancias que a veces eran de Argentina, pero muchas veces eran testaferros argentinos del capitalismo inglés que tomó tierras, después de la segunda campaña, la de Roca, que hizo los grandes latifundios, que entregó a las empresas de transporte, de comercio, todo al capitalismo inglés, hasta hacer esa Argentina de la década infama y esa verdadera factoría, con el estatuto del coloniaje del Tratado Roca-Rancia. Eso es lo que vino después. Esa es la Argentina liberal que nos quieren hacer volver. No, cuidado, una cosa es la sana libertad, como dice Castellani, la libertad no es un moverse a cualquier lado, es un poder moverse hacia el bien. Es una forma en la cual la voluntad, iluminada por la inteligencia, tiende hacia el bien, tanto personalmente como colectivamente un pueblo. No es un moverse para cualquier lado y alinearse en cualquier lado. Entonces yo creo que hoy esta política americanista, integradora, y de soberanía nacional, tal cual los actuales políticos, uno que ganó porque perdió y todos los otros, de toda esta casta política y económica que el que va por ser presidente dijo que le iba a sacar, sin embargo ha nombrado todo el gabinete con esa casta y con todas esas empresas, y Massa hubiera hecho lo mismo, era el
el que iba a la embajada yanqui más frecuente también. Toda esta oligarquía política y económica impide el volver, no digamos a ponerme el poncho y la galera, el poncho y el sombrero al roce con una tacuara, sino a los principios de la soberanía nacional, de la unidad del antiguo confederado virreinato y de la unidad hispanoamericana. Nos impiden, porque nos dicen que tenemos que alinearnos con Estados Unidos e Israel, algunos, otros nos dicen que tenemos que ser mendigos de la multipolaridad, que en definitiva la multipolaridad por ahí nos conviene más, porque en una de esas podemos meter una posición autónoma nuestra, una posible tercera posición, si tenemos fuerza para ello, ¿no? Más bien los que están por tomar el poder hablan de la unilateralidad detrás del imperio norteamericano y israelí. Esa es la realidad, no soy ni antijudío, ni anti-yanqui, sino la realidad geopolítica que la dicen los que han ganado las elecciones. Entonces no confundir, ¿eh? Yo hablo con realidades, no con prejuicios ideológicos ni raciales. Me dicen, nos vamos a alinear con Estados Unidos e Israel, con el sionismo y con el capitalismo yanqui. Imagínense, entonces, cuál es el sentido de este proyecto liberal que renace, el del estatuto del coloniaje, del neocolonialismo, y eso hay que decirlo claro. Y me parece que la gran batalla política, cultural y social nuestra, es una batalla tal vez no con tacuaras y eso, por lo menos por ahora, no con tacuaras y bacones, sino que es una batalla de tipo política y cultural contra estos nuevos poderes invasivos, globalizadores, como ese libro que usted tiene de Breide, que después lo va a leer y lo va a comentar, o con los otros libros también de una multipolaridad también que puede ser dominante, aunque puede ser más suave de alguna manera, jugar un poco ahí, pero actualmente están las autoridades que van a subir embretadas detrás del imperialismo norteamericano y del sionismo. Esta es la realidad, y aquí hay un gran respeto a lo que es las personas, ya sean palestinas, judías, lo que sea, en cuanto a personas. Aquí no entramos en tema de racismo, pero sí hablamos de cuestiones para que no lo escrachen a usted, que usted es un petardero que pone bomba y esas cosas. Estamos hablando de una realidad concreta política que es pública, el sionismo y la unión con Estados Unidos y el alineamiento argentino detrás de eso. Esa es la realidad, ¿cierto? Más allá de las personas judías y las personas palestinas, que otro tema. Entonces, ante eso tenemos, creo que, hacer una tarea cultural y política de resistencia, pacífica, ordenada, pero no por eso blandengue, firme, para que se tome nuevamente conciencia de nuestro destino en Hispanoamérica, porque Dios también nos va a jugar como nación. Yo digo que volver a ese proyecto, por supuesto, actualizado con las circunstancias y los hombres de hoy, con los medios que tenemos a favor, con los otros que tenemos en contra, que eso es hacer política, una opción conveniente de un bien entre dificultades, como decía Indalecio Gómez. Si podemos hacer eso, realmente estaremos haciendo el cumplimiento de nuestro destino universal en Hispanoamérica. De lo contrario, seremos una colonia que ni siquiera próspera vamos a ser, porque el imperio no paga favores. Bueno, esto lo digo en general, después podemos hablar de otras cosas. Profesor, disculpe que lo interrumpa, hacemos un muy breve, ¿cómo se dice? Una breve pausa para escuchar a nuestro amigo, que yo soy amigo, digamos, por decirlo de alguna forma, porque compartimos ideas, por eso somos amigos, de Rimón de Fraga. Sí, señor. Los amigos son los que aman los mismos bienes, decía Aristóteles. Exacto, y Santo Tomás vuelve a... Exactamente. Sí. Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la Guardia del Monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Que viva el restaurador,
pueblo se alboroza. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! Martín le dio su sable fundido en la independencia como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alboroza. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! Que viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas. Estamos nuevamente en el aire. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy abierto a preguntas, a cuestiones, no hay problema. Si quieren que toquemos algo específico, pues ya como síntesis. Sí, no, pero tenemos tiempo todavía. Sabe que anoche estuve hablando con el juez López, ¿no? Alfredo López, muy bueno. La verdad que, y tenemos las mismas, creo yo, ideas. También el doctor Roberto Castellano, que lo están escuchando, ustedes lo están escuchando, porque... Bueno, un saludo para estos compatriotas. Sí. El juez se está jugando mucho ahora del todo, digamos, en contra del ESI, yo le llamo el ESI, el asesino de las almas, ¿no? De los niños. Terrible. Bueno, y la verdad que lo admiramos y lo seguimos en nuestra patria verdadera, no la patria liberal, que nos quieren meter a toda costa, como usted acaba de decir, con el sionismo internacional, que nadie odia a los judíos, al contrario, Cristo era judío. Estamos hablando de todo esto, esta globalización y esta también, ¿cómo se dice? Cancelación, ¿no? Aquel que piense distinto al pensamiento único, ¿no? Claro, sí, fíjese que aquí hay una cuestión realmente tan confusa que usted lo va a ver cuando profundicemos juntos en charlas, en lecturas, todo el tema de la globalización. Hay una cuestión realmente terriblemente contradictoria. Todo este llamado progresismo, la progresía, como se dice ahora, es tan contradictoria y tan... fíjese que hablan de liberación, de derechos humanos, de esto que está bien, los verdaderos derechos de la persona humana, que con sus correlativas obligaciones o deberes, nadie dice que no, pero hablan con todo este tema y sin embargo sirven a los poderes internacionales globalizadores. Fíjense que todos los progresistas acá están financiados por la Fundación Ford, por la Parent Planning de Estados Unidos, por los grandes grupos económicos, con las políticas antinatalistas, cuando sabemos que nosotros necesitamos población para el desarrollo integral y soberano nuestro, para lograr la soberanía, cuando sabemos que el antinatalismo de Kissinger, por el cual tenemos que rezar por su alma, porque murió, ha hecho mucho mal este hombre en el mundo, con el antinatalismo que Argentina se le ha revelado en distintos momentos, en algunas conferencias internacionales, en otras épocas, no ahora. Ante todo eso, digamos, la progresía que habla de libertad, de esto, de dotarse, de liberación, está bancado por los poderes internacionales, estos tipos que quieren que no tengamos que terminar la pobreza haciendo que los pobres no crezcan, matando a los pobres con el aborto, achicando la mesa en vez de agrandarla, para que haya menos comensales y más ricachones y capitalistas que acumulan la riqueza, y quedemos nosotros
realmente como un páramo, pero un páramo lleno de riquezas que ellos van a venir a explotar cuando nos hayan liquidado de todas maneras. Entonces, esa es la progresía, la que habla de todas estas cuestiones de la ESG y todas estas cuestiones contra natura y contra el sentido común, tanto que, como decía Chesterton, la gente va a discutir si el pasto es verde, más o menos. Entonces, todas estas cosas que mete la revolución cultural la dicen los progresistas, los que son populares, los que se llaman nacionales. ¿Nacionales y populares de qué? De la par en plore, anticapitalista, pero reciben guita de la Fundación Ford. No es novedad que algunos periódicos, no voy a decir cuál para que no le metan una denuncia a usted, y sus directores, que se manejan como muy antiimperialistas y nacionales y populares, han sido bancados por la Fundación Ford y hasta han tenido vinculaciones con servicios extranjeros, así que no vamos a dar nombre, pero casi todo el mundo lo conoce. Entonces, aquí tenemos que dejarnos de que nos metan el guiso de liebre sin liebre, como decía un amigo nuestro. Nos metan el guiso con gato en lugar de liebre. Entonces, ¿dónde está el gusto a liebre? No, el gusto a gato. Que a lo mejor es rico, yo he comido gato alguna vez. Pero, sí, esas cosas. Pero digamos... Comer gusano también, nos va a parecer rico. Pero nos meten el gato por liebre en el guiso. Y nosotros todo detrás de esto, de la libertad, no. Lo que pasa que la penetración cultural que viene desde hace tantos años, yo le cuento una anécdota brevísima. Trabajé muchos años en el Albert Thomas, una escuela muy grande técnica de acá. Todos, en esa época eran todos varones, y un día yo miro así. Yo daba literatura, pero siempre la literatura está ligada a la historia y a la geografía. Miraba así, todos con remeras, todos los pibes varones, era la época anti-yanqui. Estaban todos con remeras escritas en inglés. Entonces le digo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. No hay nadie con una bandera argentina, con colores argentinos en la remera. Ustedes que están haciendo asambleas contra los yanquis, esto, lo otro, están todos haciéndole propaganda a los yanquis. Y se quedaron los pibes, no lo habían pensado, ¿no? Y eso fue lentamente cambiando la mentalidad, ¿no? Sí, ha habido todo una invasión cultural, es decir, toda un largo proceso. El liberalismo engendra al marxismo. Sí. Cuando hay justicia social, no digo paraísos en la tierra, cuando hay un orden justo, mínimamente, de dignidad humana, no hay reacción marxista, ni reacción anarquista, ni reacción violenta, porque no está la causa, que es la injusticia del capitalismo liberal, que provoca la reacción, digamos, del marxismo, del anarquismo y eso. Pero también el marxismo se ha licuado en el sentido de que, como no tiene ahora prácticamente el verso de la lucha de clase, porque prácticamente han extinguido la clase obrera en mucha parte del mundo, se traslada al ámbito cultural, con Gramsci, con Negri, los pensadores europeos actuales. Y contra eso hay una cuestión muy embromada, porque ha triunfado el gramscismo contra el proyecto hispanoamericano, justamente de unidad hispanoamericana y de los pueblos que estamos diciendo, porque ha logrado adormecer y derrotar y destruir casi en la mayoría de nosotros, por eso somos una masa y no un pueblo en este momento, el sentido común, que es el menos común de los sentidos ahora. Y yo le voy a contar una anécdota, si me permite el padre Agustín, no se asuste si digo una palabra fuerte porque es textual lo que voy a decir. En el año 71, 72, último año mi secundaria en La Paz, con una amiga mía, que ahora es abogada, vive en Capital, hacíamos apostolado y visitamos un rancho en la costa, un rancho de paja y adobe, donde vivía un matrimonio, tenían 4 hijos y la señora aparte criaba 4 hermanitos porque la mamá de ella había muerto. Rancho humilde, pero muy limpito, todo. Vamos un día a visitarlo, llevamos un poco de alimentos y eso, y le decimos al dueño de casa, che, ¿dónde está la negra, la señora? Y dice, mirá, fue al médico, dice, porque parece que está preñada. Y por eso digo, disculpen las palabras por ahí, ¿no? Pues, bueno. Al rato cae esta mujer, y digo, oh, negra, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue en el médico? Tenía 4 hijos y los 4 hermanitos. Y bien, sí, estoy preñada, dijo, contenta. Dice, pero estoy caliente. ¿Pero por qué está enojada? Nosotros pensamos que es lo que realijo eso. No, porque estoy enojada porque el médico me dijo que me ate
no sé qué mierda, dice. Ah. ¿Y vos qué dijiste? Que por qué no se las ata él. Bueno, Bien. eso digo, sí, pero es Sentido real. común. Escúchame Sentido esto, común. escuche, sentido común, pero escucha sentido común. Después de 18 años, yo vuelvo a mi pueblo de La Paz a ser director de un colegio ahí, parroquial. Y me encuentro caminando a la costanera con el señor pescador ese que visitamos, que había transformado su rancho en la barranca en casa de material, tipo con la forma de rancho grande, pero de material, había progresado muchísimo, ha trabajado. Che, le digo, ¿cómo andás, José? Se llamaba como José el pescador. ¿Y cómo anda la negra? Bien, che, ¿y cuántos pibes al final tuvieron? ¿4 o 5? No, desde que yo me fui hasta que volví, habían pasado cerca de 20 años. No, tuvimos 18 hijos, me dice. En esos 20 años yo estuve ausente. ¿Y dónde está la negra? No fue para nada, por un tema de salud, por andarlo más bien. O sea que criaron 24 hijos más o menos, más los hermanitos, tipos felices, los hijos limpitos, iban a la escuela, comunión. No digo que eran todos santitos, esas cosas. Bueno, esa gente tenía el sentido común y no estaba deteriorado. Ahora viene la parte negativa de esto, no en esa gente, sino en otra parte. Con el tiempo yo trabajo en una escuela marginal para adultos y cuando en Paraná se estaba discutiendo que en los hospitales públicos se permitiera la ligadura de trompa, la mentalidad de la gente de los barrios marginales decía esto: si los ricos se las atan en las clínicas pagas, ¿por qué nosotros los pobres no nos podemos atar las trompas en los dispensarios públicos? Es decir, que ganó Gramsci y deterioró el sentido común aún en la gente humilde de los barrios marginales, por las agrupaciones de mujeres que iban a hacer actividades antinatalistas en los barrios más humildes. Entonces, tenemos que reconstruir el hombre argentino cristiano, que está destruido su sentido común. Sí. Perdón. No, está muy bueno lo que dice. Ahí terminaba lo mío, ahí terminaba, sí. Verdades muy sustanciales y que hemos perdido mucho. Y por otro lado, los musulmanes dicen, nosotros ya hemos ganado la guerra porque hemos tenido hijos. Exacto. Y por otro lado, nos han quitado todo, pero lo peor, lo más grave de todo esto que está ocurriendo, usted va a estar totalmente de acuerdo, lo más grave de todo lo que está ocurriendo acá, hay una cosa más grave, al menos los católicos. Parece que estamos dispuestos a no resistir. O sea, en vez de resistir y luchar, parece que lo más grave es que no resistimos, hay que resistir. Es decir, hay que ponerse en contra. Y no con rosario solamente, sino encarnar el rosario, encarnarlo en nuestra voz, gritando, ¿no es cierto? Al menos. Exacto, mire, Juan Manuel Pradas, de gran pensador que se ha enamorado mucho de Castellani hoy y escribe cosas muy lindas, tiene un programa Lluvias, Llanto sobre la lluvia, dice que seguramente, aparte del rosario, tiene que haber una política católica y una acción política en serio. Sí. Y más allá que hay veces nos seamos apoyados como se debería, ¿no? Y seamos mirados como leprosos, bueno, no importa, hay que hacerlo, digamos, en ese sentido. Y por eso lo que usted dice, padre, me hace acordar a aquella frase de Castellani. Nosotros que está en Prada, y se entusiasma cuando dice Castellani, y me acuerdo el padre Escurra le repetía: Dios no nos exige el triunfo, sino que no seamos vencidos. ¿Cómo? Repita. Dios no nos exige el triunfo, sino que no seamos vencidos. Perfecto. Es decir, que tengamos el ánimo de resistencia. Aquella otra frase que no nos va a pedir, digamos, el comprobante de las victorias, sino nos va a pedir las heridas en la lucha el día del juicio. Claro. Eso es importante. Y bueno, es lo que falta de un catolicismo militante, realmente. No, claro. Es un catolicismo vegetante. Vegetante, claro. Y le contaba al doctor ayer, el juez López, le contaba que justo estuve leyendo un párrafo interesantísimo de Ramiro de Maeztu, ¿no? Que decía que España, ¿por qué cayó? Lo voy a decir con mis palabras. Sí. En el piso. Y bueno, porque primero dejaron que calumniaran a España con lo negro legendario, dejaron esto, dejaron lo otro, y después perdieron la conciencia, o sea, y la inconsciencia, ¿qué es? Es una forma de la muerte, ¿no? De la muerte. ¿Y qué es lo contrario a la inconsciencia? El resistir, el estar inquieto, la inquietud, el luchar. Y eso le está faltando a los católicos. Están todos con miedo. Y eso que Cristo nos respalda, porque es nuestro capitán, nos respalda y va adelante. Nosotros estamos en el medio como un sándwich, pero nos va llevando Jesús. Y Jesús dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Dónde están los católicos?
¿no? Falta la meditación de las dos banderas acá. Eso, tal cual. Muy bueno, muy bueno, sí. Había un sacerdote, ya fallecido, el padre Torres Pardo, un gran predicador de ejercicio, director de ejercicio, y él decía, pues a mí, decía con su tono gallego, pues a mí, dice, yo quisiera ser ministro de salud pública en Argentina, y doy salud pública enseguida. ¿Sabe cómo hago? Exijo que todos los argentinos hagan una vez al año una tanda de ejercicios de 5 días y vas a ver cómo hay salud pública, decía. Claro, tal cual. Bueno, para mostrar el tema en líneas generales, sí, es así, ¿no? Tal Sí. cual lo dice usted, padre Agustín, usted que andaba ahí, allá en las costas del Paraná, en los ranchos, ¿eh? ¿Se acuerda cuando anduvimos ahí? Ahí todavía encontramos a alguna gente con mucha fe, y bueno, hay que ir buscando esos espacios, ¿no es cierto, Lili? También ahí hay que trabajar, ¿no? Y usted sabe que hablando de salud, perdón, la Lili, la desactivé, ¿sabe por qué? Sí. Porque resulta que si no se acoplan, ahí está, ahora sí, habla Lili. Yo digo que la acción tiene que ser constante y paciente y despacio. Por supuesto. Yo estoy haciendo en este momento una tarea en un grupo, en un lugar muy marginal, donde usted no sabe, padre, ya se lo voy a contar en detalle, cómo un grupo de gente, inclusive hay jóvenes, se activaron para ayudar en contra del aborto, en contra de la ligadura de trompa. Sí. Súper bien, súper bien. Hay que trabajar con pequeños grupos y a conciencia. Me parece que es lo que nos queda, ¿no? Sí. Bueno, lo que decía Monseñor Munilla, lo estuve escuchando, que España como está de mal, pero ahora se están levantando, los jóvenes. Me contó ayer el juez López que un nieto de Blas Piñar ya es un orgullo cómo los jóvenes se están comportando. Bueno, y ¿cómo se llama? Y bueno, decía Monseñor Munilla que él hace un análisis, ¿no? Una especie de, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo el nombre. Cuando un médico hace un análisis de la persona... Un diagnóstico. No me salía la palabra, exacto, con D era, diagnóstico. Y bueno, en ese diagnóstico que se hace bien detallado, nos han desactivado los católicos. Estamos totalmente desactivados en todo. Porque para colmo, con la pandemia o como quieran llamarle, para uno es buena la vacuna, para otros es mala, qué sé yo. Pero con esa... Yo le llamo chanclemia, porque andamos todos en chancleta en esa época. Está bueno, sí, estamos en una casa, muy bueno. Bueno, en esa época no nos inocularon tanto las vacunas, sino que nos inocularon algo peor. Nos inocularon en España, ¿cómo se llama? Toda la ideología de la muerte de los ancianos, la muerte asistida, la eutanasia, el aborto, la ideología de género, por Dios, qué cosa más perversa, más degenerada. Es diabólica, padre. Diabólica. Es diabólica. Y todos, sí, yo la maldigo. No maldigo a las personas, ¿no? Guarda. No. El cura tiene que amar a las personas, pero esa ideología es terriblemente diabólica, ¿no? Sí. Está haciendo mucho daño. Bueno, y por eso el juez está luchando con todas las fuerzas. Sí, y bueno, y eso está pasando en los católicos, pero parece que se están avivando un poco tarde, pero porque está lleno de musulmanes ahora España, ¿no? Pero al menos se están reaccionando, y eso es bueno, porque estando con Cristo vencemos, aunque seamos pocos y aunque sea tarde, ¿no es cierto, profesor? Yo creo que sí. Europa está realmente, en cuanto en general a los europeos, una situación muy terrible. Yo le digo, este hombre, Juan Manuel Prada, es muy claro como muestra todo eso. Además, es interesante, le digo como un dato para que usted busque en YouTube, las muchas intervenciones de García Serrano. Guardo este apellido, creo que es Gabriel, Eduardo García Serrano. Un hombre, Eduardo García Serrano. Ponga eso en YouTube y va a saltar entrevistas que él tiene muchísimo. Es hijo de un literato anterior del mismo apellido. Y él dice en unas partes que dice, España ya no existe, dice tristemente, ¿no? Dice, por supuesto que hay esperanza siempre por los jóvenes que usted dice, algunas buenas reacciones, ¿no? Pero dice, ya no existe, esto se ha transformado en un campamento y tierra de paso. Ya no hay un destino trascendente, y ahora se quiere
con el tema de la autonomía de los vascos, con el tema, digamos, del socialismo en el poder, con el tema... Se quiere, digamos, transformar esta España un lugar, una especie de potrero verde de paz. Sí, y va explicando cosas muy interesantes. Bueno, ¿Puedo decir digamos, algo? Sí, cómo diga. no. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí me gusta mucho el optimismo a mí. No, por supuesto. Cristo dijo que hay que con la oración, con fe, se mueven montañas. Yo lo he comprobado muchas veces en mi vida en situaciones muy difíciles. Y le voy a decir algo de España, que no lo sé ni por los diarios, ni por los libros, ni por nada, porque tengo una hija religiosa, y en España, en este momento, se han suscitado, y el padre tiene que dar fe, enorme cantidad de religiosos contemplativos que están rezando. Muchos, ¿eh? Hay conventos nuestros que tienen 50 monjas rezando. No, yo conozco, tengo amigos que tienen hijos en los conventos esos. Y claro, y entonces yo creo que España no va a morir la fe, va a renacer. Acuérdense lo que digo. Dios quiera que la providencia tenga esos destinos. Por supuesto, no es que estemos en contra, estamos haciendo el diagnóstico. Sí, está bien, pero no nos olvidemos también. Lidia, sí, no, ya sé, no hay que olvidarse. Porque por eso mismo yo dije, y el profesor también dijo, que con Cristo se vence aunque seamos pocos y aunque sea tarde. Pero estamos diciendo el diagnóstico, porque cuando uno hace un diagnóstico, por ejemplo, como decía Gullo, si mi papá, mi abuelo, todos murieron de la misma enfermedad porque comían esto y esto y esto, yo no voy a volver a comer lo mismo que comían ellos para que no tengan la misma enfermedad. ¿Entiendes? Claro, exacto. Sí, de acuerdo. No, sí. Pero me gusta siempre el homenaje de recordar también a los que sí, pero no ser muy triunfalistas en ese aspecto, porque decía Ramiro de Maestro, decía justamente eso, que hay que estar atento cuando avance el enemigo, no cerrar los ojos, no hay que cerrar los ojos. Sí, de todo modo me parece bien la actitud de Lili, que es más bien una actitud, ella dice optimismo, es, digamos, una actitud de esperanza, que es definitiva, ¿no? Esperanza que es sobrenatural, pero que también incide en nuestra realidad terrena, por supuesto. Claro. Yo voy a decir igual, voy a decir, hablo por la gente que yo conozco, por nuestros religiosos, que gracias a Dios nuestra congregación les pone la ficha de la política, de que tengan claro, que sepan cómo, que tengan el diagnóstico como dice el padre. La doctrina social de la Iglesia, exactamente. La tienen clara. Tiene que tener claro eso. Y inclusive, mire, vamos a ver el lado, digamos, negativo por otros lados. Muchas de las, hay veces, vocaciones que se ven en distintos ámbitos, esto lo he hablado con los sacerdotes muy serios, es que muchos sacerdotes le han tenido una carencia de formación sólida en la doctrina social de la Iglesia. Salen al mundo y el mundo se los devora por eso. Porque no tienen una visión, digamos, de la sociedad como se debe tener. Bueno, ese es un tema que, bueno, gracias a Dios hay congregaciones que trabajan bien eso y eso alegra muchísimo, ¿no? Sí. Con que lo lean a Sacheri ya tienen mucho. Claro, exacto, el orden natural. Lo que le quería decir... Ya sabemos, sí, es así. Profesor, le quería decir también, el obispo Munilla dice una cosa interesante en el diagnóstico que hace. Todo empezó porque dice que la Conferencia Episcopal Española hizo este diagnóstico en realidad. Pero todo empezó, la palabra que usa es desvinculación. Se desvincularon primero de Dios, después se desvincularon de la sociedad, después hasta llegar a desvincularse del sexo, ¿no? Como sabemos. El hombre. Bueno, es lo mismo que decir lo que hizo Adán y Eva, empezando por Eva. Es decir... Autónomos, propia ley. Hicieron su ley y dejaron a Dios de lado. Por eso nos convertimos en un cadáver. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Sí. Mire, este es un mundo, esto lo decía Montejano, también pensador, es un mundo que vive de divorcios. No solamente el divorcio vincular de las parejas, sino el divorcio de vinculación con lo divino, con la tierra en cuanto comunidad histórica, con la tierra en cuanto naturaleza también, en el buen sentido de la casa común, no como la ideología ambientalista, por la realidad que estamos destruyendo muchas cosas, con el prójimo, ni que hablar. Entonces, se han roto los vínculos y bueno,
En ese sentido volamos para cualquier parte y los espíritus del aire nos tiran para cualquier parte, ¿no es cierto? Entonces, con la historia, ¿no? Con la historia. Solamente son buenos los que yo digo que son buenos, digamos, los que manda el Estado, ¿no? O no sé quién. Bueno. No, Claro. exacto, es así. Y bueno, y sí, ahí caemos también un poco en todo lo que es que el padre Jorge ha hablado muy bien, ese gran jesuita, lo que es la civilización de la asedia, ¿no? La tristeza ante el bien divino, Sí, sí. mezclado con la envidia de los que gozan del bien divino, los cuales los aborrezco porque yo no puedo gozarlo, soy un ascédico. Y las cosas de la tierra no me llenan, pero tengo esa nostalgia y tristeza por el bien divino, la civilización de la asedia. Y hay un escrito muy lindo del padre Jorge, chiquito nomás, que hay que leerlo, porque él, en estos tiempos, él se llama así: el liberalismo es la iniquidad. Sí, Fíjense. sí, hermoso es. Sí, ¿Por qué dice eso Padre Jorge? Porque dice que en el pecado original, por supuesto que es un pecado de soberbia, ¿cierto? Porque es querer erigirse uno en norma de todas las cosas, dar la espalda a Dios y volcarse a las criaturas de uno mismo. Esa es la raíz, ¿no? La soberbia, el orgullo. Pero ahí está también el liberalismo, claro. Es decir, no es la libertad como preferencia reflexiva de lo mejor, como acatamiento del orden que Dios me da para mi felicidad, sino es creer que la libertad en mí es el fin en sí mismo y es absoluta, y que no me interesa nada y que yo puedo hacer con la creación, conmigo, con lo que sea, lo que quiero. Esa es la libertad de los liberales. Y entonces, junto con la soberbia, junto con la avaricia, con toda esa raíz del pecado original, está también esa actitud del liberalismo, digamos, como cuestión teológica que ha desvinculado al hombre con Dios desde los inicios. Entonces es interesante cómo lo analiza esa iniquidad el padre Jorge teológicamente, sin entrar en temas partidistas, teológicamente. Es una cuestión muy interesante que tenemos que meditarla, tenemos que meditarla. La libertad no es el último valor, es un poder moverse para el bien, la virtud, el bien común y Dios en definitiva. Es un intermedio, en fin. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno. Una pregunta más. ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir ahora con respecto? No, la cerré un poquito a Lidia porque si no parece que se acopla. De la aceleración esta del orden mundial con respecto a la guerra de Malvinas. O sea... Ajá. Usted dice cómo eso influyó en todo este tema, digamos, sí, las consecuencias internacionales que tuvo. Eso, perdón, sí, eso, exactamente. No, perfecto, no. Mire, yo creo que no soy un súper estudioso de Malvinas, siempre he sido malvinero desde el principio, desde que los escondían, yo los llevaba a mis horas de clase a los combatientes. Yo creo que el tema Malvinas fue un tema estratégico planificado por el Imperio de Gran Bretaña, no solo porque estaban por desarmar en parte la armada británica, la Thatcher da antes de que nosotros fuéramos ahí a las otras islas e inventaran el tema ahí con Dadivot y todo ese tema de los obreros con la empresa Dadivot, que el caminar fue una tontera, una tontera, hice una bandera argentina nada más y eso es una excusa para empezar todo, cuando van los obreros de Dadivot. No estoy diciendo que Dadivot tuvo en eso, digo que aprovecharon ese trabajo comercial para empezar el conflicto, pero ya estaba pensado antes. Por algo la flota inglesa estaba en Gibraltar, meses antes. Tenía planificado, necesitaban no solo para que no se desarme la armada, crear un conflicto, sino porque necesitaban para lo que ahora estamos viendo. ¿Qué estamos viendo ahora en Malvinas? Una gran base militar geoestratégica, pesquera, etcétera, todo lo que quiera, y de proyección hacia el arco antártico, porque les interesa a la OTAN y a Gran Bretaña controlar toda la parte sur con el estrecho de Bering, el canal de Beagle, de Bering, perdón, me equivoqué, me fui al norte, el canal de Beagle, todo el estrecho bioceánico, toda la proyección antártica, por una cuestión de tablero geopolítico mundial. Entonces ellos provocan eso, inventando el incidente de Dadivot, y bueno, y después, además, usando a los norteamericanos, haciéndolos creer que no iban a apoyar, error cometido por la geopolítica nuestra. El tema hubiera sido hacer la recuperación, dejar una guarnición y retirarse y reclamar, y sin embargo
nos empujan a toda esa guerra con toda la política de la CIA, de Estados Unidos, eso, ¿para qué? Para lograr ese control para la OTAN, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en eso han hecho con Malvinas, primero se dieron cuenta que no somos empanadas que se comen de un bocado, eso es importante. Es una presencia nuestra, como decía San Martín. Y en segundo lugar, lo que ellos logran por ahora es un control geoestratégico en el sur, lo cual permite al poder globalizador que está en sociedad de Estados Unidos con Gran Bretaña controlar la parte sur y la parte antártica de alguna manera. Y eso acelera los procesos de globalización, evidentemente. Así al menos veo yo sin ser un experto, ¿no? Sí, Si hay alguien que me pueda corregir, lo acepto totalmente, porque no soy un erudito en el tema de Malvinas ni nada. No, por supuesto. Acá dice el libro de Brady O'Bay, estoy viendo acá, donde dice este capítulo que aceleración después de la guerra de Malvinas, y habla... Claro, de lo mismo, sí, está bien, perfecto. Claro, no, porque se ha producido algo que ellos han hecho y que les permite avanzar, de alguna, en muchos contextos, y desmilitarizarnos a nosotros, humillar a las Fuerzas Armadas, potenciar a Chile que los ayudó, ¿se da cuenta? Todo hay una cuestión que viene después que es gravísima, como acelera, digamos, la hegemonía del poder mundial en Hispanoamérica. O sea que existió realmente una política internacional americana rioplatense, ¿no es cierto? Como acaba de decir. Una política, sí, no, y yo no quise abundar en hechos históricos y de guerra, porque se pueden leer en muchos libros, si uno lee, mira, hay libros los digo y los comento para quien quiera profundizar en esto. Sí, pueden decirlo. Sí, la historia argentina de José María Rosa, en los capítulos 5, 6, 7, 4, 5, 6, habla mucho de esto, ¿no es cierto? Sí. Después tenemos la historia de Ernesto Palacio también, que habla mucho de esto, y hay un libro, me parece muy lindo, aunque muy doloroso de leer, que se llama, de José María Rosa, que se llama La Guerra del Paraguay y las Montoneras de Argentina. Es un libro muy interesante porque él habla de la geopolítica brasilera y británica después de la caída de Rosa, en un juego de ajedrez o juego de damas, así que va haciendo así una cosa tras otra, derrocando a lo que es el federalismo en Argentina con Juan Manuel, a los blancos en Uruguay y a Francisco Solano López en Paraguay, para lograr, digamos, la hegemonía brasileña y británica detrás, ¿no? Y que más en el siglo XX va a estar disputada por los norteamericanos. Ese libro es muy bueno realmente, ese libro de las montoneras, la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José María Rosa, ¿no? Lo mismo que los libros del ingeniero Castañino sobre la guerra del Paraguay también son muy buenos. Castañino lo hemos invitado acá también, Castañino. Sí, tiene mucha claridad la historia del Paraguay y cómo se manejó todo el tema de la guerra del Paraguay, y ayuda mucho a comprender justamente cómo se quiere anular la geopolítica americanista que teníamos nosotros. Escúcheme, ¿es posible entonces restaurar esta política, restaurar esta política internacional americana como rioplatense? Digo, es posible, ¿no? Yo creo que sí, que de alguna manera se puede intentar, pero tiene que haber, digamos, primero un grupo que tenga una visión geopolítica clara y tenga una voluntad no corrompida por vicios, ¿no? Y que se ponga justamente con posibilidades de estudiar los pasos para reconstruir esa política americanista y que algún día pueda tener acceso a espacios de poder. Claro. Pero por otro lado, ese sería el factor 1, que tiene que ver con la acción de gobierno. Por otro lado, el factor 2 es lograr en los pueblos, en las comunidades, primero que sean pueblo y no masa, claro. Es decir, diversificar y lograr que esos pueblos, masas que han sido desmasificadas, tengan conciencia de la importancia de acompañar con el consenso de ellos a esta política americanista, ¿no es cierto? Claro. Porque yo le digo, por ahí uno, si en un país un gobierno con 2 dedos de frente toma ciertas medidas, pero no hablo de achiques ni esas cosas, ciertas medidas, digamos, que molestan a la tranquilidad burguesa de cierto medio pelo argentino, porque no va a poder tener una vacación en julio o en enero, porque tiene que sacrificarse por el bien del país, no por el ajuste que están anunciando ahora, ¿no? Eso no lo mezclo. Pero si hay algo que nos aprieta en el zapato, y muchos son capaces de hacer una revolución porque le tocan la víscera más sensible, que es el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces tengamos cuidado.
Claro, Sí. entonces hay que tener una concientización de la gente para que acompañe este proceso. Si no, no Claro, hay. claro, por eso decimos, exacto. Son los dos factores, ¿no? El del gobierno y el de la comunidad que acompaña. O sea que hay que reconstruir al hombre argentino. No, exacto. Sí, Nada Esa es la más y gran nada tarea. menos. dígame, Nada más. exacto, nada más y nada menos, exactamente. Bueno, ahora el pueblo argentino está enfermo, está como muerto, está inconsciente según Maestu, ¿no? Porque decía que una de las formas de la muerte es la inconsciencia. O a lo mejor se despiertan cuando hablan del dinero, pero no cuando hablan de la patria. Nadie se despierta ni se inquieta, nadie. Es más, algunos piensan que sería bueno que nos gobiernen los ingleses, no saben quiénes son los ingleses. Sí, Bueno, sí, sí. lo que yo digo ahora, ¿por qué hay tanto miedo? Porque yo estoy en la calle todos los días cuando voy a visitar a los enfermos y consulto, ¿por qué nadie reacciona? ¿Por qué como las ranas que la meten en agua fría, pero de a poquito la van calentando, ¿no? El famoso dicho ese. Y sí, y sí. Es un poco así, ¿no? El imperio o los imperialismos tienen muchas formas de dominación. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando el gobierno militar, nos reuníamos con algunos amigos a tener una serie de charlas. Ellos tenían una concepción política, digamos, nacional, por decir así. Yo les daba charlas del orden natural y ellos hacían un análisis de historia. Empezábamos a reunirnos al fin de la época del gobierno militar, ¿verdad? Y después viene la bendita democracia que pudimos conseguir y resulta que con el tiempo se desintegra ese grupo que nos reuníamos para estudiar tanto la doctrina como la realidad. Y yo digo, contra uno de los que dirigían, tanto que embromaban que bueno, que por ahí te podían perseguir si te reunían, que esto y lo otro. Fíjate vos que nosotros nos reuníamos al final y ahora no. Y este muchacho me dijo, ¿sabés qué pasa? Que el imperio tiene distintas armas para ahogar todo intento de resurgimiento nacional o de formación. Un muchacho, hijo de un gremialista, pero muy sensato, decía. En un tiempo a lo mejor te prohibían juntarte y capaz que te metían en cana o había cuestiones que alguna gente sufrió, no que esté defendiendo a la guerrilla acá, pero que sufrió, digamos, por exceso, ¿no es cierto? Se juntaban a estudiar y por ahí había sospechas. Y después te dejan reunirte, pero como te matan de hambre con los planes económicos, ninguno puede reunirse porque tienes que juntar el puchero para la familia todos los días. Tal cual. En un tiempo puede haber sido represión, en otro puede haber sido la represión gastronómica y económica, en la época de la democracia, en otra época es el lavado cultural en la cabeza. El imperio tiene sus armas, pero ante eso, como te dijo padre, hay que resistir, cueste lo que cueste. ¿No es cierto? Resistir de manera valiente, que es también decir de manera inteligente, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Escúcheme otra, Ricardo. Sí. Bueno, digamos así, un análisis rápido, al menos tomar conciencia quiénes son nuestros enemigos verdaderos, ¿no? No para odiarlos, al contrario, Cristo nos enseñó a amar a los enemigos, pero, en fin, pero saber quiénes son, identificar el enemigo, que son la masonería, el marxismo, el liberalismo, ¿no? Sobre todo el liberalismo, que es terrible, ¿no es cierto? Tomar conciencia, como decía Maestro, si somos inconscientes estamos muertos. Bueno, tomemos conciencia, vivamos, primero despertar y después no tragarnos cualquier buzón, o sea, ningún buzón. No, mira, es importante ver, ¿no es cierto?, esto, Ramiro Maestro dice eso, y también un pensador argentino, Nimio Anquín, en un librito suyo, Escritos Políticos, él también dice que lo principal cuando uno hace una gran política es saber quién es amigo y quién es enemigo. No por el tema del odio o no el odio, eso es una cuestión de actitud que tenemos que tener los cristianos. Cristo no dice no tengan enemigos, dice claro, que no los odiemos, que es distinto. Los enemigos, al contrario, claro, va a haber enemigos. Bendito cuando se hay perseguidos, calumniados, injuriados, son los enemigos los que nos injurian. Bueno, entonces, uno tiene que, en la gran política, saber, bueno, quién es mi amigo, quién es mi enemigo. ¿Para qué? Y bueno, para tener estrategias ante eso, ¿no es cierto? Es muy importante. Ahora, cuando por ahí adrede nos confunden el tema de amigos y enemigos, ahí viene la cuestión. ¿Cómo se quiebra a un hombre para evitar
por ejemplo, que tenga un rol protagónico, las famosas torturas de los regímenes marxistas totalitarios, ¿sí? Y con la pérdida de la memoria, lo torturan hasta que el hombre pierde la memoria. Las comunidades se dominan cuando se pierde la conciencia de lo que es la comunidad nacional. Quizás no con tortura, sino con mala prensa, con desinformación, con una serie de cosas. Y le digo más, una cuestión concreta por ahí es también identificar, no solo en teoría, digo, sí, el liberalismo es nuestro amigo, por supuesto que sí. Bueno, pero ¿cuáles son los agentes y secuaces del liberalismo en la Argentina y cómo operan? ¿Cómo operan económicamente? ¿Cómo operan en la prensa? ¿Cómo puedo contrarrestar esa operación nefasta en la conciencia argentina? La masonería, condenada por la iglesia, secta, sinagoga de Satanás, dice, podemos llamarle, ¿no? Como, bueno, la masonería. Bueno, ¿quiénes son los masones? ¿Cómo opera? ¿Quiénes son los paramasones? Los grupos que están vinculados a la masonería y parecen grupos caritativos, filantrópicos, pero no caritativos, y están operando. ¿Qué buscan con lo que hacen ellos? Digamos, y siempre queriendo convertir a la gente, nadie quiere que prender una hoguera, pero tenemos que ver qué acciones hacen. ¿Cuáles son las libertades perversas del mundo moderno que están en el sílabo y en el cuantacuro, que no han pasado de moda? Inclusive el sílabo, algunos dicen que es un documento de formulación dogmática, por la forma que está escrito de Pío IX. Ahí habla de la libertad de prensa y de expresión como libertades modernas y libertades de perdición. No la sana expresión de la gente que busca la verdad o que intenta difundir la verdad en la prensa, eso no. Pero esa libertad de prensa o de expresión para difundir cualquier barbaridad, denigrar de cualquier manera, que tenga la misma categoría la verdad y el error, el bien y la maldad, eso es una libertad perversa del mundo moderno. Ahora, ¿cuántos sacerdotes predican de eso desde los púlpitos? Porque la doctrina de la iglesia no se construye con el último mensaje de su santidad Francisco, que también hay que escucharlo y razonar, nadie dice que no, pero no pierden muchas cosas. En este sentido, a veces hay una especie de bobería y hay una anécdota tragicómica que me pasó a mí en la vuelta, iba en un colectivo yo, leyendo un libro de Guardini, así, Romano Guardini, y un muchacho, era seminarista, me dice, ¿qué estás leyendo? Un libro de Guardini. Ah, pero eso es preconciliar. Entonces a mí me dio ganas de decirle, che, el Evangelio también es preconciliar. Claro. No se lo dije por respeto, ¿viste? O otra anécdota, cuando cada un tontito preguntarle, un tontito bueno, pero bueno, preguntarle al padre Fernando Espurra, que en paz descanse, le pregunta, padre, dice, tal cosa, tal libro, es preconciliar, y el padre Fernando, con esa ironía, esa vocecita que tenía, dice, y depende de qué concilio, porque en la iglesia ha habido 20 concilios a lo largo de la historia. Bueno, claro. Entonces tenemos esa bobada, ¿no es cierto? Que esa bobada en la cual creemos que es todo lo último y lo único que hay que citarse, inclusive eclesialmente. Hay mucha gente, yo no digo que no haya que citar al Concilio Vaticano, no digo eso, no soy un pasado. No, está claro, pero a la vez que cita el Concilio, ¿por qué no citar a Pío XII, San Pío X, León XIII, todas esas pléyades que ha escrito unas encíclicas maravillosas? Las encíclicas sobre el Espíritu Santo de Pío XII, el Sagrado Corazón, después las sociales de León XIII, de Benedicto XV, sobre el poder del Estado, la constitución del Estado. Sí que leer. Pero hay que sentarse a estudiar y leer y ver con eso, a la luz de eso, la horripilante realidad que vivimos ahora. Claro. Para, con caridad, cambiarla, ¿no es cierto? Nadie dice para tirar una bomba atómica. En el siglo IV, usted leyó la historia muy bien, usted sabe lo que pasó, ¿no? Arrio, todos los obispos eran, arrianos. La gran mayoría, sí. Menos los santos. Los que remaban contra la corriente, Atanasio, y bueno, ¿y por qué no ahora también hace? Bueno, perdón. Y entonces, todos remaban contra la corriente, no, todos iban a favor de este tipo que tenía carisma, era alto, era arrio, tenía cantitos muy pegadizos, no sé si usted lo sabe muy bien, pero el que tenía las agallas era Atanasio. Lo echaron, lo desterraron, lo quisieron matar, de todo. Pero él se mantuvo firme y gracias a él nosotros hoy podemos rezar el credo, ¿no? Y sí, es así. Y bueno,
Por algo Dios nos ha puesto en esta época, y a muchos sacerdotes también, que son valientes y que están en lugares peligrosos trabajando y todo eso, y bueno, y eso son las columnas, hay veces secretas de la iglesia. Mucho hablaba de esto, hay veces el padre, me acuerdo, él hablaba de las columnas invisibles de la iglesia, que puede ser una viejita que reza, que puede ser un enfermito que ofrece, todas esas cosas, ¿no? Así que no se ven. Bueno, Dios quiera que haya, aparte de esas columnas invisibles, que las columnas visibles, que son nuestros obispos, también den un lindo testimonio en este sentido. Por eso rezamos siempre, siempre rezamos por el Papa, por nuestros obispos, por supuesto. Por el sumo pontífice, que hay que rezar para que siempre sea firme y dócil a la doctrina de Cristo. Exactamente. Obispos, para que sean dóciles a la doctrina, que no fue jamás superado el Evangelio, como dice el padre Martín, ¿no? Que algunos creen que está superado. Martín español, ¿no? Sí, lo ubico. Sí, y seguir luchando, creyendo, pero formarse, como dice usted. Si no nos formamos, nos van a vender gato por liebre y ya va a ser medio tarde. Muy bien, muy bien. La verdad que muy claro. Perdón, Lidia, que la cancelé a Lidia. A ver, la cancelé a Lidia sin darme cuenta, pero pasa que voy cortando para que... No, le estoy diciendo que muchas gracias, porque muy claro, y bueno, hay que resistir y tener claro quién es el enemigo y quién es el amigo, ¿no? Exacto, eso es importante. Bueno, yo para despedirme, en todo caso, les voy a leer cortito, muy cortito, para informar cómo muere don José Gervasio Artigas. Lo narra Zorrilla de San Martín, su principal biógrafo. Es un testimonio para nuestra vida y la perseverancia, dice. Se levantaba con el alba, dice, cuando la enfermedad de Artigas se agravó, manifestó deseo de recibir los últimos sacramentos. Entonces la señora doña Juana Carrillo, esposa de Carlos Antonio López, mandó llamar a un miembro de la familia de la Picado, Asunción García, familia distinguida y piadosa, y le encargó que fuera a preparar el altar para administrarle el santo viático. Artigas quiso levantarse. La encargada del aderezo del altar le dijo que su estado de debilidad le permitía recibir la comunión en la cama, a lo que el general respondió: quiero levantarme para recibir a su majestad. Qué grande. Y ayudado de los presentes, se levantó y recibió la comunión, quedando los muchos circunstantes edificados de la piedad de aquel grande hombre. El general, después de recibir el viático, había quedado tendido en su pequeño catre de tijera y lonjas de cuero. En la semioscuridad se distinguía el crucifijo colgado en la pared sobre la cabeza blanca, tan blanca como los lienzos del pequeño altar en que brillaban los dos cirios inmóviles. Doña Asunción vio también una bandera que estaba al lado de la cama. El silencio se prolongaba, el silencio de la enorme proximidad. Las respiraciones se contenían, las miradas estaban concentradas en aquella cara aguileña no muerta todavía. Artigas, que tenía los ojos cerrados, los abrió de pronto desmesuradamente, causaba espanto, decía doña Asunción, parecía muy grande. Se incorporó, miró a su alrededor, y mi caballo, gritó con voz fuerte e imperiosa, tráiganme mi caballo, y volvió a acostarse. Sus huesos ya sin alma quedaron tendidos a lo largo del catre, y así murió tras rápida agonía el protector de los pueblos libres, a caballo y en paz. Qué hermoso, muy lindo. Muy bien. Zorrilla de San Martín es. Exacto, sí, él tiene la epopeya de América, creo que se llama, que es el libro de Artigas, y la epopeya de América es la biografía de Artigas. Se puede buscar en Google y se encuentra. Muy bueno. Sí, perfecto. Bueno, profesor. Un gran saludo y esperemos que tengamos una muerte así. Ojalá. Bueno, querido profesor, como siempre, muy entretenida su charla, muy suelta, la verdad que edifica y se aprende mucho. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas con estos programas. Bueno, vamos a hacer una oración por la patria, por la iglesia. La bendición, Padre. Y después la bendición, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto, descienda sobre ustedes, mis queridos hermanos, todos los que estén escuchando y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, y ahora estamos tratando de poner el cierre. Lo que pasa es que no lo podía encontrar, no sé por qué. A ver, nuevamente me va a tener que tener. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, Él es viento, Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.